La madrugada del 15 de noviembre de 1983 atravesaba Guadalajara como un suspiro contenido. Las calles de la colonia Chapultepec aún dormían bajo una neblina gris que se pegaba a los muros de concreto, a los cables eléctricos, a las tiendas cerradas con rejas oxidadas. En una de esas vecindades angostas, donde las paredes hablaban de miseria en voz baja, José María Rodríguez Sánchez, conocido desde la infancia como Pepe el Pequeño, se despertó como lo hacía cada madrugada en silencio, sin mover los muelles del catre que heredara de su padre difunto, escuchando los sonidos del barrio que le había enseñado a existir sin ocupar demasiado espacio. Pepe tenía 31 años. Medía 1,32 m, trabajaba como encuadernador en una imprenta de la Avenida México, y nadie en Jalisco sabía aún que ese hombre, ese cuerpo pequeño que pasaba desapercibido entre la multitud, estaba a punto de convertirse en la leyenda más temida de los años 80. No porque fuera un héroe de película, sino porque era un hombre que había decidido que la injusticia no podía seguir siendo invisible. José María nació en 1952, hijo de un mecánico y una costurera que se amaban sin poder expresarlo en voz alta. Su madre Guadalupe le hablaba cada noche sobre la importancia de ser pequeño en un mundo grande. Los pequeños ven lo que los grandes no pueden mirar hacia abajo para ver. Su padre Miguel le enseñaba con el ejemplo a trabajar con precisión, con paciencia, como si cada tornillo fuera un acto de fe en el mundo. Pepe creció en una ciudad que todavía creía en sí misma, donde Guadalajara aún era más pueblo que metrópoli, donde el comercio y la familia se tocaban en cada esquina. Pero también creció siendo exactamente aquello que la sociedad mexicana no sabía cómo tratar: un hombre de baja estatura en una nación que veneraba la masculinidad abrumadora, que idolatraba al hombre alto, fuerte e imponente. Desde la primaria, Pepe fue la diversión del recreo, no por su ingenio ni por su bondad, sino porque su cuerpo era una oportunidad constante para la humillación. Lo levantaban en volandas entre risas crueles, le ponían mochilas en la cabeza, lo escondían en los armarios de las aulas, sus maestros veían y no decían nada, o peor aún, se burlaban también. En la calle, en los camiones, en el mercado, siempre era Pepe el Pequeño, la punchline viviente, el cuerpo que podía ser usado como objeto de diversión porque nadie iba a defenderlo. Su padre murió cuando tenía 16 años, un infarto mientras trabajaba debajo de un auto. Su madre quedó sola, Pepe quedó solo, y descubrió que la soledad es un maestro más severo que cualquier adulto. La Guadalajara de los años 70 era una ciudad en transformación. La clase empresarial crecía sobre los cimientos de negocios que preferían no ser muy rigurosos con sus orígenes. Los políticos locales formaban redes incestuosas con narcotraficantes de bajo perfil, con empresarios de la explotación laboral, con sujetos que entendían que la impunidad era un negocio más rentable que cualquier industria lícita. La policía municipal, que debería ser una institución de protección, era más bien una mafia uniformada que extorsionaba a los pequeños comerciantes, violaba a las mujeres de los barrios pobres sin consecuencia alguna, y asesinaba cuando era necesario hacerlo, con la certeza de que nadie se atrevería a hablar. Pepe el Pequeño trabajaba en la imprenta de don Heriberto Mendoza, un hombre gordo, sudoroso, que ganaba dinero imprimiendo facturas falsas para empresas fantasma, documentos de identidad adulterados y otros servicios que no hacía preguntas sobre sus usos finales. Pero Pepe no era un ingenuo. Pepe observaba, Pepe escuchaba, y había aprendido que cuando eres pequeño, cuando eres invisible, el mundo se abre ante ti sin secretos. Los clientes de don Heriberto hablaban frente a él como si fuera parte del mobiliario. Decían nombres, decían direcciones, decían de crímenes que habían cometido, de niñas que habían violado, de ancianos que habían asesinado por sus ahorros. Pepe escribía todo en un cuaderno de hojas amarillentas que guardaba bajo el colchón de su cama. El incidente que cambiaría todo ocurrió en septiembre de 1982. Una niña de 9 años,
que vivía en el mismo edificio donde Pepe rentaba su cuarto, desapareció durante 3 días. Se llamaba Lupita. Vendía flores en el mercado de San Juan de Dios junto a su abuela. Tenía los ojos grandes y una risa que se escuchaba en todo el patio del edificio. Cuando desapareció, su abuela lloró en la calle. La policía vino, preguntó 4 preguntas sin interés real, y se fue. El caso, dijeron las autoridades, era una fuga de menores, cosa común en estos barrios. 3 días después, Lupita regresó. Volvió sola, sucia, con la ropa rota, los labios hinchados, los ojos vaciados de esperanza. Una vecina la vio entrar y supo inmediatamente qué había pasado. Todos lo sabían. El silencio de la ciudad fue absoluto. No habría justicia, no habría arresto, no habría venganza legal. El responsable era un sargento de la policía municipal llamado Roberto Fonseca, un hombre de 38 años que había violado a más de 20 menores en la colonia sin que nadie se atreviera a hablar. Pausa y piensa: cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Pepe vio llorar a la abuela de Lupita en el patio del edificio, vio cómo los vecinos bajaban la mirada, escuchó los susurros que condenaban a la niña en lugar de condenar al violador. Esa noche Pepe tomó una decisión que le daría forma a los próximos años de su vida. Fue a un taller de grabado que funcionaba en la sótano de la catedral, donde un viejo anarquista llamado Don Tito le había enseñado años atrás a grabar símbolos en metal. Creó un símbolo simple, casi infantil en su forma, un triángulo dentro de un círculo, con la letra J en el centro. J de justicia. J de José María. J de aquello que la ciudad había olvidado cómo pronunciar. Lo que sucedió en los siguientes 18 meses fue una serie de actos que transformaría la mitología urbana de Jalisco. No fueron actos de violencia explícita, aunque la violencia estuvo presente. Fueron actos de exposición, de señalamiento, de ruptura del silencio. El primero ocurrió en octubre de 1982. El sargento Roberto Fonseca fue encontrado en las escaleras de la comisaría municipal con la ropa desgarrada, el cuerpo marcado con contusiones precisas en los puntos de dolor máximo pero sin heridas que sangraran, sin fracturas visibles. Junto a él, grabado en una tablilla de madera que se colocó sobre su pecho, estaba el símbolo, el triángulo dentro del círculo con la J en el centro. Los médicos dijeron que había sido atacado por múltiples personas. La policía supo, desde el primer momento, quién lo había hecho, pero permanecieron en silencio. Roberto Fonseca no volvió a violar menores, desapareció de la ciudad una semana después, y la red de desaparición policial lo ayudó a escapar a Sinaloa. Pero antes de irse, en una cantina donde se emborrachaba, contó la verdad. Un hombre pequeño, casi un enano, lo había abordado en un callejón oscuro, y le había hablado en voz baja sobre cada una de las violaciones que había cometido. Le había dicho, palabra por palabra, lo que Lupita había sentido. Le había mostrado una fotografía de la niña, y luego, sin darle tiempo para responder, lo había enfrentado de manera que lo había dejado con el mensaje grabado en el cuerpo: cambiar o desaparecer. En diciembre del mismo año, un empresario llamado Arturo Delgado, conocido por explotar a trabajadores migrantes en sus campos de calabaza y tomate, fue encontrado inconsciente en el estacionamiento de su empresa. Había sido atacado por alguien que sabía exactamente dónde golpear. Sus guardaespaldas no vieron nada. Las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche. Lo único que quedó fue el símbolo grabado en la puerta de su automóvil, con una punta de metal, con tanta precisión que podría haber sido hecho con herramientas de orfebrería. Arturo Delgado sufrió un derrame cerebral parcial después de ese encuentro. Su empresa cerró 6 meses después. Sus trabajadores, que no cobraban salarios desde hacía años, recibieron una compensación anónima depositada en la cuenta de una asociación de derechos laborales. Nadie supo de dónde provenía el dinero. La comunidad comenzó a notar el patrón. En enero de 1983, Beis, Inmolicía Judicial ayudado, Héctor Villegas, acusado de 3 asesinatos nunca esclarecidos,
fue golpeado salvajemente en su propia casa mientras dormía. Su esposa vio a una sombra pequeña moverse por la ventana. Cuando la policía llegó, encontraron a Héctor con fracturas múltiples, consciente pero destruido psicológicamente, murmurando sobre un enano vengador, sobre un fantasma pequeño que conocía todos sus crímenes. El símbolo estaba en la pared de su dormitorio, pintado con una precisión casi artística. Héctor Villegas nunca se recuperó del todo. Pasó el resto de su vida en una cama de hospital psiquiátrico, contando historias que nadie creía sobre el hombre pequeño que le había visitado en la noche. Febrero trajo el caso del magistrado local Fernando Ruiz, un hombre que había sobresituado juicios de violencia doméstica, permitiendo que hombres que golpeaban a sus esposas salieran libres a cambio de dinero. Fernando Ruiz fue encontrado en su oficina judicial con el símbolo grabado en su escritorio, rodeado de documentos de los casos que había corrompido, todos extendidos sobre la superficie como una acusación silenciosa. No lo golpearon, no necesitaba ser golpeado. Fernando Ruiz simplemente recibió un mensaje. Alguien sabía, alguien estaba viendo, y ese alguien no era la ley. Renunció a su cargo 2 semanas después, argumentando problemas de salud, y se mudó a Monterrey con su familia. La ciudad comenzó a susurrar, en las micros, en las tiendas de abarrotes, en los mercados, en las iglesias de las colonias pobres. Suscríbete a nuestro canal para continuar recibiendo historias como esta, verdades que la historia oficial prefiere olvidar. Los niños hablaban sobre el justiciero pequeño, aunque la mayoría de los adultos no creían que existiera realmente. Los comerciantes que no pagaban impuestos, los prestamistas que cobraban intereses de usura, los empresarios que robaban a sus empleados, todos comenzaron a cambiar su comportamiento, no porque la ley los persiguiera, sino porque tenían miedo de que un hombre pequeño, invisible, apareciera en la noche con su símbolo de justicia. El director de una escuela que abusaba sexualmente de sus alumnas fue encontrado en el patio del instituto con contusiones características. Un narco pequeño de barrio que traficaba con heroína y alucinantes fue localizado en una cuneta con el símbolo grabado en su frente con un hierro caliente, pero no muerto, sino vivo, consciente y completamente desmoralizado. Un vendedor de droga que distribuía entre menores fue encontrado atado a un árbol en la Avenida México, con carteles que describían sus delitos específicos. La policía sacaba los carteles para evitar que el patrón se difundiera, pero el daño ya estaba hecho. La ciudad sabía, la ciudad hablaba, la ciudad, aunque tenía miedo, comenzaba a sentir que algo había cambiado. Marzo de 1983 trajo el quiebre. Margarita Fuentes tenía 16 años, trabajaba en un café de la colonia Centro, y fue agredida por un hombre que, según los testigos, resultó ser un cliente frecuente. Miguel Torres, un empresario de mediana edad que dirigía un negocio de importación y exportación que era, en realidad, una pantalla para el lavado de dinero del cartel de Guadalajara. Miguel Torres había violado a Margarita en el baño del café y la había amenazado con asesinar a su familia si hablaba. Margarita no habló con la policía, pero habló con su hermano, quien habló con sus amigos, quienes sabían de un hombre pequeño que hacía justicia. Pepe escuchó la historia. Pepe sabía dónde vivía Miguel Torres. Pepe conocía sus rutinas, sus caminos, sus momentos de vulnerabilidad, y Pepe fue a encontrarse con él, como lo había hecho con los otros. Pero algo salió diferente esa noche. Miguel Torres, a diferencia de los demás, se resistió. No fue una resistencia feroz, sino desesperada. En el enfrentamiento, una vela que ardía en la mesita de noche del dormitorio de Miguel Torres se derribó. Las cortinas de la habitación comenzaron a arder. Miguel Torres logró escapar por la ventana, pero una empleada doméstica que dormía en el cuarto de criadas de la casa fue sorprendida por el fuego. Se llamaba Esperanza, tenía 52 años, y no tenía nada que ver con los crímenes de Miguel Torres. Esperanza murió en el fuego, no quemada completamente, sino asfixiada por el humo antes de que alguien pudiera rescatarla. Pepe no la había tocado, Pepe no la había lastimado, pero Esperanza estaba muerta,
y esa muerte lo perseguiría por el resto de su vida, porque Pepe entendió, en ese momento mientras veía las luces rojas de los bomberos iluminar la noche, que la violencia, incluso la violencia justificada, incluso la violencia dirigida a los culpables, tenía un costo que él no había contemplado completamente. Había una mujer muerta que no era culpable de nada, una mujer que trabajaba limpiando casas de ricos, porque la pobreza no le dejaba opciones, una mujer que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado porque vivía en el lugar equivocado. Pausa y piensa, cuando el justiciero se convierte en verdugo. Pepe no volvió a grabar su símbolo en la escena de un crimen durante 3 meses, se metió en su habitación, escribió en su cuaderno, lloró, y cambió algo fundamental en su código: nunca más ferir inocentes. La violencia, si había de existir, debía ser únicamente contra los culpables, y solamente cuando fuera absolutamente necesario. El silencio de Pepe fue interpretado de diferentes maneras. Algunos creyeron que lo habían capturado o matado, otros pensaron que se había arrepentido y había desaparecido. La policía intensificó sus búsquedas de un sospechoso que no sabían cómo identificar. Los empresarios y políticos corruptos comenzaron a relajarse, creyendo que el periodo de vigilancia justiciera había terminado. Pero Pepe no se había detenido, había evolucionado. A partir de junio de 1983, sus acciones tomaron una forma diferente. Ya no atacaba a hombres pequeños, a criminales de barrio, a violadores ocasionales. Comenzó a investigar las redes más complejas. Descubrió que su jefe, don Heriberto Mendoza, era mucho más que un simple impresor de documentos falsos. Era un facilitador de una red que incluía a jueces, políticos municipales, empresarios y traficantes de drogas. Una red que operaba con impunidad porque todos se protegían mutuamente. La red era tan sofisticada que incluso la policía local no se atrevía a tocarla. Durante 3 meses, Pepe hizo algo que resultaría ser el acto más peligroso de su vida. Documentó todo, copió archivos de la imprenta, registró conversaciones, identificó patrones, y luego, algo increíble sucedió. Envió toda la información a un periodista llamado Javier Martínez, que trabajaba en el diario local y que había estado investigando a la corrupción sin poder obtener pruebas sólidas. Javier recibió un paquete anónimo en su escritorio, con todos los documentos necesarios para armar una acusación masiva contra la red. Dentro del paquete, había una nota simple que decía: la justicia comienza en la verdad. El símbolo de quien esto envía es la luz que los hombres pequeños arrojan sobre la oscuridad de los grandes. Javier Martínez fue cauteloso, verificó cada documento, consultó con abogados de confianza, hizo reportajes pequeños, cuidadosos, que fueron construyendo la narrativa lentamente, pero cuando la publicación principal estalló, fue devastadora. El Diario de Guadalajara publicó una serie de 5 artículos que exponían la red de corrupción en términos específicos, con nombres, fechas, transacciones bancarias. El escándalo fue tan grande que llegó a los periódicos nacionales. La Ciudad de México comenzó a prestar atención. El gobernador del estado fue presionado a actuar. Una investigación federal fue iniciada. El símbolo que Pepe había dejado en las escenas de sus acciones anteriores había sido recopilado por Javier Martínez, quien lo utilizó como elemento narrativo en sus reportajes. El símbolo de un hombre pequeño que hace lo que la justicia no puede. Los políticos mexicanos no pudieron ignorar la presión. Una comisión especial fue establecida. Había en ese momento un pequeño sector de la burocracia que aún creía en la ley, en la verdad, en la justicia. Ese pequeño sector tomó el caso, usaron la información que Pepe había proporcionado, y comenzaron los arrestos. Don Heriberto Mendoza fue detenido en julio de 1983. El magistrado Fernando Ruiz, aunque había renunciado, fue investigado y eventualmente condenado. Varios políticos municipales enfrentaron acusaciones. La red comenzó a colapsar, no porque Pepe los hubiera atacado físicamente, sino porque alguien había roto el código del silencio.
Alguien había decidido que la verdad era más importante que la lealtad a la corrupción. La comunidad reaccionó de maneras variadas. En las colonias pobres, donde la mayoría de las víctimas de la corrupción vivían, Pepe se convirtió en una leyenda. Los niños jugaban a El Justiciero Pequeño. Los adultos hablaban en susurros sobre el hombre que cambió a Guadalajara. Las abuelas, en conversaciones privadas, bendecían al ángel pequeñito que castigó a los demonios grandes. En los barrios ricos, el miedo perseguía cada sombra pequeña. Las familias pudientes reforzaban sus sistemas de seguridad, no porque tuvieran razón real de temer a Pepe, sino porque la mitología del hombre pequeño vengador había capturado su imaginación colectiva. Pero también había miedo genuino, porque la red que había sido expuesta incluía nombres de hombres peligrosos, hombres del cartel de Guadalajara que no estaban dispuestos a ser ridiculizados por un enano de colonia pobre. Esos hombres querían sangre, querían que el símbolo desapareciera, y estaban dispuestos a buscar en cada rincón oscuro de Jalisco hasta encontrar al hombre pequeño que les había humillado. Pepe desapareció en agosto de 1983, no fue capturado, no fue asesinado, aunque hubo intentos. Simplemente dejó de existir de manera visible. Su habitación en la vecindad fue encontrada vacía. Sus cosas desaparecieron. En la pared de su cuarto, dejó un último símbolo, el triángulo dentro del círculo con la J, pero esta vez más grande, más seguro, como un sello, como una firma, como el final de un acto. Hay historias sobre Pepe el Pequeño que circularon durante años en Guadalajara. Algunos dicen que se fue a Oaxaca, donde trabajó como carpintero bajo un nombre falso. Otros afirman que cruzó la frontera hacia Estados Unidos y vivió una vida tranquila en Los Ángeles. Una tercera corriente de leyenda sostiene que nunca realmente desapareció, que simplemente cambió de método, que se convirtió en parte de la infraestructura de la resistencia civil, en alguien que consultaba a periodistas, que filtraba información a organizaciones de derechos humanos, que seguía haciendo justicia pero de maneras que no dejaban un símbolo físico. Lo que es cierto es que la ciudad cambió, no de repente, no completamente, pero cambió. Los comerciantes comenzaron a pagar impuestos con menos resistencia. La policía municipal, aunque seguía siendo corrupta, desarrolló cierto nivel de restricción. Hubo menos violaciones denunciadas en los barrios pobres, no porque desaparecieron, sino porque había una sensación de que alguien estaba viendo, registrando, preparándose para actuar. El símbolo del justiciero pequeño se convirtió en un tótem de esperanza para algunos, una advertencia para otros, y una obsesión histórica para toda una ciudad. En los años que siguieron a 1983, Davis, historiadores urbanos, sociólogos y criminólogos, han debatido la naturaleza real de los actos atribuidos a Pepe el Pequeño. ¿Fue realmente un hombre, o fue una proyección colectiva? ¿Fueron realmente sus acciones individuales, o fueron actos de un colectivo que se reunió bajo el mismo símbolo? Las pruebas físicas son limitadas. Los registros policiales de la época fueron destruidos o perdidos. Los testigos envejecieron o murieron sin confirmación definitiva. Lo que persiste es la memoria de una ciudad que en un momento específico de su historia creyó que un hombre pequeño, porque era invisible, porque era exactamente aquello que la sociedad no sabía cómo ver, había hecho lo que la ley, las instituciones y el poder no pudieron hacer, había señalado la corrupción, la había exponido, la había marcado con un símbolo que no desaparecería fácilmente. Pausa y piensa, ¿es la justicia un lujo de los ricos, o es un derecho que debe ser arrebatado de los dedos de quienes lo monopolizan? La verdadera magnitud del caso de Pepe el Pequeño no reside en los actos de violencia, reales o míticos, que realizó, reside en la pregunta que dejó suspendida en el aire: ¿qué sucede cuando las instituciones fallan completamente? ¿Qué sucede cuando un hombre, cualquier hombre, pero particularmente un hombre que es invisible para la sociedad, decide que la indiferencia ya no es una opción? ¿Qué sucede cuando el símbolo se vuelve más importante que el acto? Pepe el Pequeño,
sea quien haya sido realmente, se convirtió en la respuesta a esas preguntas. Se convirtió en la encarnación de la idea de que la justicia no siempre viene de uniforme, que no siempre es proclamada desde el púlpito de la ley, que a veces viene pequeña, silenciosa, casi invisible, exactamente como aquellos que la ejecutan. En 2003, Davis, 20 años después de los hechos, un hombre de aproximadamente 53 años entró a la redacción del Diario de Guadalajara donde Javier Martínez aún trabajaba como editor. El hombre era bajo de estatura, con manos de trabajador, ojos que parecían haber visto mucho más de lo que cualquier rostro podría expresar. Se acercó a Javier, le mostró un símbolo grabado en una moneda pequeña, idéntico al que aparecía en los reportajes históricos de hace 2 décadas, y simplemente dijo: «Gracias por contar la verdad. La verdad es el verdadero símbolo de la justicia». Luego se fue. Javier Martínez nunca pudo verificar si era realmente Pepe el Pequeño, o si era simplemente alguien que quería que creyera que lo era, pero escribió un artículo sobre el encuentro, un reportaje sobre un símbolo que persiste, sobre un legado que trascendía su creador, sobre cómo la mitología de la justicia puede ser más poderosa que cualquier acto individual de venganza. El legado de Pepe el Pequeño en Jalisco es complejo. Inspiró a otros. Hubo otros hombres y mujeres pequeños, otros invisibles sociales, que tomaron el símbolo del triángulo dentro del círculo y lo utilizaron como bandera de su propio activismo, a veces violento, a veces pacífico. El símbolo se convirtió en un código para las redes informales de justicia que operaban en la ciudad, para los vigilantes que, aunque ilegales, protegían a sus comunidades cuando las instituciones fallaban, pero también creó responsabilidades. Creó la idea de que la pequeños podría ser una fuerza, de que la invisibilidad podría ser un poder, de que aquellos que la sociedad rechazaba podrían convertirse en sus defensores más efectivos. José María Rodríguez Sánchez, conocido como Pepe el Pequeño, desapareció del registro histórico formal después de 1983, pero no desapareció del corazón de Guadalajara. En cada acto de resistencia civil, en cada exposición de corrupción, en cada momento en que alguien pequeño, débil, invisible por las estructuras del poder, se levanta para decir: «Aquí estoy, aquí ves, aquí existe la injusticia». Pepe está presente, el símbolo permanece, grabado no solo en muros y autos, sino en la memoria de una ciudad que en los años 80 creyó que la justicia podría venir de un hombre que era demasiado pequeño para ser visto, demasiado invisible para ser asustado, demasiado marginado para perder esperanza en un mundo que siempre lo había marginalizado. La noche de Guadalajara que comenzó esta historia aún existe. Las calles de la colonia Chapultepec siguen siendo pobres, las injusticias siguen siendo cometidas, las instituciones siguen siendo incapaces de proteger a los débiles. Pero hay algo diferente ahora. Hay un símbolo, hay una historia, hay la memoria de que una vez, hace 40 años, un hombre pequeño decidió que ya no podía ser ignorado, que su tamaño no era una limitación sino una herramienta, que la invisibilidad podría ser convertida en poder absoluto. Y esa memoria persiste, transmitiéndose de generación en generación, recordándoles a los marginados que la justicia no siempre viene del poder establecido, que a veces viene pequeña, silenciosa, grabada en el metal con la precisión de alguien que ha aprendido a ver lo que los grandes no pueden ver. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, aún quedan verdades que contar. La historia de Jalisco es la historia de hombres pequeños que se volvieron grandes a través de actos de resistencia. Es la historia de cómo la invisibilidad puede convertirse en fortaleza. Y es la historia de Pepe el Pequeño, el justiciero que nunca fue capturado porque era demasiado pequeño para ser visto, demasiado inteligente para ser atrapado, y demasiado humano para ser olvidado. En cada rincón oscuro de Guadalajara, en cada acto de justicia silenciosa, Pepe el Pequeño sigue siendo el guardián de la verdad, el símbolo de la esperanza para aquellos que la sociedad ha decidido que no merecen ser vistos.